Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de las personas que se llevan los problemas del trabajo a casa. Hay personas que lo hacen con toda seguridad porque han vivido una situación muy intensa en el trabajo y debido a ello cargan con toda esa rabia, con toda esa ansiedad. Y en estos casos, tal y como digo yo siempre, lo mejor es analizar qué es lo que temes, qué consecuencias temes, crearte una imagen mental del peor escenario que se puede dar y relajar todas tus tensiones corporales mientras observas esa imagen. Ahí, con toda seguridad, te invadirá una sensación de frivolidad que te dice, ¿cómo te vas a relajar si las consecuencias son terribles? Pero en sí, esa sensación de frivolidad es una estrategia del ego para que te machaques, para que te martirices por algo que ya ha sucedido y que por lo tanto no hay vuelta atrás. Nadie te paga por sufrir cuando algo sucede y tiene unas consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces es importante no proyectarse sobre estos asuntos, relajarse. Por otra parte, hay personas que son extremadamente sensibles, pues porque son personas que han sido víctimas en la infancia, que les han dañado, y ello hace que la persona sea mucho más sensible a cualquier situación. Este tipo de personas se empiezan a recrear mentalmente tan solo por haber puesto un alto a una persona abusiva que se merecía ese alto. Es decir, ese tipo de personas sensibles se recrean y se justifican a sí mismos en su diálogo mental solo por haber llevado una acción justa, haber dicho, oye, ya está bien, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué una persona se recrea una y otra vez cuando lo que ha hecho es lo correcto? Pues bien, esta persona con toda seguridad en su infancia no recibió apoyo cuando tuvo problemas. Le culpabilizaron de todo. Cuando esa persona era un niño y llegaba a casa, jamás le preguntaban su versión, sino que su madre o su padre asumía de forma inmediata que él era el culpable de todo. Y claro, debido a ello, el niño entendió que la culpa siempre era suya. Y aunque ese niño de alguna manera supiese que no era culpa suya, pero a nivel subconsciente, cuando una escena se da muchas veces, el subconsciente se programa, de manera que el subconsciente te puede hacer creer que tú siempre eres el culpable, aunque conscientemente sepas que no es así. Y esto es algo bastante dañino, porque genera un conflicto entre la mente subconsciente, la cual está programada para hacerte culpable de cualquier cosa, y la mente consciente, que realmente sabe las circunstancias de lo que ha sucedido, y en base a ello se genera un conflicto entre la mente subconsciente, que es mucho más poderosa y está programada para echarte la culpa, y la mente consciente, que sabe lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Entonces, ese niño crece
se convierte en un adulto y entra en el mercado laboral. Ahí se encuentra con personas, algunas mejores, otras peores, pero se encuentra con alguna persona que le daña, que le humilla, y ante tal situación, esa persona sumisa y victimizada es incapaz de poner el alto. ¿Pero por qué es incapaz de poner el alto? Pues porque cuando era un niño pequeño no tuvo el apoyo de su madre o de su padre y siempre intentaba justificar lo sucedido, decirle a su madre o a su padre que esto ha sucedido de esta manera, pero su versión no fue tomada en consideración y ello genera una inseguridad. Se graba un mensaje en la mente subconsciente: no te quejes porque tú tienes la culpa de todo. Y es que aunque ese niño realmente supiese de forma consciente que no tenía la culpa de todo, realmente se graba en la mente subconsciente que sí tienes la culpa de todo. ¿Por qué? Porque son situaciones que se han repetido muchas veces con el mismo resultado: la desconfianza hacia tu ser. Y esa desconfianza queda grabada en lo más profundo de tu subconsciente. Entonces esa persona ya adulta, como digo, estando en el mercado laboral, cuando al final se atreve a poner el alto, entonces se activa un diálogo mental muy agresivo desde la mente subconsciente. Ese diálogo mental fue grabado por la madre o el padre que no le pidió la versión de los hechos al niño, sino que simplemente le acusó de ser el culpable de todo. Entonces, como digo, se activa ese diálogo mental, que en realidad es una versión de tu madre o de tu padre grabada en tu subconsciente. Y la mente consciente empieza a pelear contra ese relato, contra el relato en el que tú eres el culpable. Debido a esta discusión interna, intentas justificarte una y otra vez. No, es que yo puse el alto porque fíjate lo abusivo que fue. No, es que yo puse el alto porque fíjate todo lo que aguanté. No, es que yo le puse el alto porque esa persona es muy abusiva. Y sigues justificándote a ti mismo, sigues justificándote. Y eso es porque no estás seguro, porque no crees en ti mismo, porque de alguna manera está grabado en tu subconsciente de que tú eres culpable de todas estas situaciones. Y es que esta forma de enfrentar este tipo de eventos te puede llevar a otras situaciones aún peores, como por ejemplo la humillación de tu ser frente a otras personas. Cuando tú, de forma subconsciente, te sientes culpable, aunque de forma consciente sepas que no lo eres, ello te puede llevar a estar frente a una persona abusiva que te daña de forma habitual y estando rodeado de otras personas, compañeros de trabajo, lo que sea, tú vas a hablar con amabilidad, vas a sonreír a esa persona abusiva simplemente para demostrar ante los demás que no eres una persona conflictiva, que eres un buen niño pequeño. ¿Por qué? Porque como no te validaron cuando eras pequeño, como siempre tenías la culpa, asumes que es mejor que te vean como una persona correcta, como una persona agradable, incluso frente a la persona que te está dañando, que te está humillando. Y esto es un problema, porque dentro de ti sabes que lo que estás haciendo es algo falso. Sabes que te estás humillando,
a ti mismo. Sabes que la otra persona sabe que estás actuando de forma sumisa, que te estás arrodillando frente a él. Y el resto de las personas también se dan cuenta de ello. Simplemente te estás convenciendo a ti mismo y estás más bien intentando convencer al resto de las personas de que tú no eres una persona conflictiva, independientemente de lo que haya pasado, aunque haya sido el otro el que ha iniciado la pelea. Pero como tú no confías en ti mismo ni en lo que haces, necesitas justificarte, aunque esa justificación absurda te lleve a la humillación. Esa humillación te hace sentir como un niño pequeño, como una persona tonta, como una persona estúpida. Y claro, es importante escapar de ese patrón, un patrón en el que te sientes como un niño pequeño, porque en sí tu niño pequeño se quedó atrapado en el tiempo, no avanzó. ¿Y cómo rescatar a ese niño pequeño? Pues bien, lo importante es integrar los opuestos. Hemos de entender que nadie es bueno al extremo, que nadie es amor al extremo, que nadie es luz al extremo. Es importante aceptar esto porque a través de las religiones ha habido mucho engaño, mucha transgresión y muchas personas se refugian en las religiones para encontrar un apoyo, una salida, pero realmente estas religiones no brindan ningún apoyo. En muchos casos simplemente dañan más a la persona. Es como cuando la nueva era dice que semejante atrae a semejante, y ahí meten en el mismo saco a la persona sumisa y a la persona abusiva. Le dicen a la persona abusiva que ha de ser más buena, correcto, pero luego le dicen a la persona sumisa que de alguna manera es mala y que tiene que ser más buena. Vamos a ver, no se le puede dar la misma solución a la persona abusiva y a la persona sumisa, porque son polos opuestos. Si la persona abusiva debe de ser más buena, entonces la persona sumisa ha de ser más mala. Ha de sacar su lado oscuro. Y no tengáis miedo con que, uy, es que entonces me voy a ir al infierno. Esos son cuentos de las religiones del sistema para que tú sigas siendo sumiso. Y es que a través de la potenciación de la energía del lado oscuro, tú vas a ser capaz de vencer los patrones de victimismo, de sumisión, de baja autoestima. Estos patrones son patrones de baja energía, patrones que hacen que tu energía esté fluyendo siempre hacia abajo y que se hunda por completo cuando estás frente a una persona abusiva. Entonces, estos patrones no se van a revertir si no actúas sobre ellos. Y cualquier actitud combativa que pueda surgir de una persona victimizada carece totalmente del lado oscuro, ya que la actitud del ego, la actitud combativa, es la actitud de la luz, mientras que el lado oscuro, el hecho de sentir ese mal, esa energía del lado oscuro, es una energía yin, es una energía de la oscuridad, ¿de acuerdo? Y tú necesitas estar en equilibrio entre ambas energías, porque al estar en equilibrio eres capaz de mostrar la potencialidad que tienes de hacer daño, de ser malo, ¿de acuerdo? No digo que tengas que ser malo, simplemente digo que esa potencialidad ha de estar presente en ti para que muestres esa potencialidad con tu lenguaje corporal, con tu mirada, porque de esa manera vas a escapar de la debilidad. No te vas a sentir como un niño pequeño desvalido cuando estés frente a una persona
que tiene un carácter más fuerte, más oscuro, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, dejaré en la descripción un par de ejercicios para elevar la energía del lado oscuro. Por otra parte, también es muy importante entender que cuando uno está viviendo este tipo de circunstancias, sobre todo por el hecho de ser una persona sensibilizada, victimizada, sumisa, con baja autoestima, pues esa persona suele vivir en estados muy intensos de hipersensibilidad e hipervigilancia. Y es importante entender esto, porque de lo contrario vas a estar siempre peleando, pero no vas a salir nunca de la lucha. Y esto tiene que ver con el hecho de que al reproducir esos patrones de hipersensibilidad e hipervigilancia, ves fantasmas en todas partes, ves acoso en todas partes, y muchas veces nosotros atraemos ese acoso hacia nuestro ser, porque externamente se nos ve excesivamente rígidos, con la mirada perdida, con una cara que refleja miedo, y es normal que atraigamos las miradas tanto de las personas maliciosas como de personas que realmente no nos buscan ningún mal, pero son personas curiosas que dicen: ¿y por qué esta persona anda así de esta manera? Totalmente rígida, con la mirada perdida, con la cara llena de miedo. Entonces, como digo, es importante equilibrar estos aspectos, hacer un trabajo hacia afuera para poder mostrar tu lado oscuro y un trabajo hacia adentro para darte cuenta de tus propios errores y de qué manera atraes el acoso sobre tu ser. También es importante, quizás lo más importante de todo, el hecho de que te des cuenta de que, como decía antes, tienes un diálogo mental interno que está grabado en tu mente subconsciente. Y tu mente consciente, como sabe cuál es la verdad, entra en conflicto contra el programa de la mente subconsciente. Y bueno, sin nada más que decir, os pido que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Dejaré el enlace en el primer mensaje fijado. Que compartáis este vídeo con otras personas que sepáis que lo están pasando mal. Que me deis un me gusta si os ha gustado y que comentéis a ver si vosotros también estáis padeciendo circunstancias similares. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.